Empezamos con la Tav. Esta es la Tav, la letra Tav en pictográfico. Todo el mundo conoce este símbolo, ¿verdad? Se llama cruz. Y es interesante por varias razones. Una, voy a mencionar el negativo primero, que positivo es más importante, claramente. El negativo es que esta es la primera letra del nombre Tamuz. Es por eso que entre los babilonios, entre los paganos, este símbolo se volvió un ídolo, porque es la primera letra de Tamuz, el falso Mesías, que aparece en Ezequiel 8. ¿Está claro? Ahora, el sentido positivo nos muestra que el plan de Yahweh se encuentra a través de todas las letras. Yahweh dice: yo soy la Aleph y la Tav, primero y último. Yahushua vino al mundo para ser sacrificado en una cruz. Obviamente al final de su vida en esta tierra, ¿verdad? Porque si no, cuando uno muere. Entonces, la Tav fue el final del ministerio de Mashiach. La Tav representa aquello a través de lo cual Yahweh nos salvó. Por eso es que Yahweh manda a poner una Tav en Ezequiel, y se dice en el sentido espiritual fue lo que se le puso a Caín en la frente para que nadie lo matara. Entonces los 144,000 van a tener una Tav en sus frentes porque creen en el sacrificio de Yahushua HaMashiach. No es que van a tener una cruz, ¿verdad? Como los católicos con la ceniza ahí. No, espiritualmente su alma va a tener el nombre del Padre y del Hijo. Yahweh, quien vino como Yahushua a morir en una cruz. Entonces, la cruz muestra el final del ministerio, el plan de Yahweh, que sería completado en el madero, y por eso Yahushua ahí dijo: ya ha sido consumado, completado. ¿Está claro? Se completó el Aleph Bet, siendo el Tav en ese momento, a través del cual somos sellados, ataviados. En lo que respecta a la matemática, esto es lo que se utiliza para sumar, como al primero y al último. A través del madero se hacen uno. ¿Está claro? Buen punto. Como la Tav suma, como a través del sacrificio de Mashiach se sumaron los gentiles al reino. Se sumó el perdón a nosotros. Se sumó el espíritu a su pueblo. Me preguntan si la señal en la puerta era una Tav. No, relativamente, o sea, sí, pero no. No fue que hicieron una Tav. No. Al pintar al usar la sangre del cordero para pasar por los dos postes y la parte de arriba de la puerta, se estaba formando una Tav. Porque imagínense pasar una brocha con sangre, bajar aquí y después bajar esta otra. Se forma la Tav que vemos aquí. Esta es la otra Tav. O sea, la otra forma de dibujar la Tav en el Ashuri. Entonces, al poner la sangre en toda la puerta se formó una Tav. Fueron selladas las casas para que el enemigo no entrara. Estaban siendo protegidas. ¿Está claro? Entonces, esta es la Tav. La anterior era la forma fácil de hacerla. Como pueden ver, bueno, ahora lo veremos más adelante, pero es como una Reish. Tiene una pierna. Valor numérico, como lo pueden ver ahí, es 400. Tav es la impresión, el sello de la creación. El sello de la creación. Es curioso porque, como dije, Yahushua cumplió la Tav al morir en una cruz. Pictográfico, lo más antiguo en el pasado. El último viene a morir también un sacrificio, pero no en una cruz. Pero viene como el último, o sea, él es la Tav. Y viene a sellar a los 144,000. Taviarlos. Y ataviarlos también con el Aleph. Entonces, la escritura parece ataviar como las ropas que se ponen de Mashiach. Entonces, el último viene a sellar, por eso está conectado con la Tav. Él es el último, por eso es la Tav. Yahushua en ese aspecto sería la Aleph, el primero, la primera letra. Al decir aquí el sello de la creación,
es porque, así como Yahweh hizo el Aleph Bet para hacer la creación, puso la Tav de última para representar el fin de la creación, con lo que sellaría, como ya terminé aquí, lo sellamos. Firma. Yahushua vino a hacer el sello en el sentido que vino a hacer el pacto con su sangre. El último vino a confirmarlo, como si fuera el anillo del rey que ya lo sella al puro final, confirmando lo que hizo el primero. Entonces, el sello de la creación. Dice el Zohar, dice, la Tav hace una impresión en el anciano de días. El anciano de días se refiere al placer sublime que es innato dentro de la corona, refiriéndose a la voluntad de Yahweh. O sea, la voluntad es corona de Yahweh. ¿Se acuerdan que la mujer es corona de su esposo? Confirmando que la Ruach HaKodesh es la voluntad de Yahweh, por eso es su corona. ¿Está claro? La Ruach HaKodesh es su voluntad. Cuando él quiso, salió su querer a quien quiere. Cuando él quiso hacer algo, salió la Ruach HaKodesh, emanó de él. Al haber emanado de él, siempre había existido. Simplemente se separó, como Eva cuando salió de Adán. Desde que Adán existió estaba Eva, pero después fue separado. ¿Está claro? Entonces, para que quede claro, porque la vez pasada, por haber dicho eso, alguien andaba diciendo que yo digo que Yahweh creó al espíritu. No, yo no he dicho eso. Emanar y crear son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando Yahweh quiso hacer algo, su espíritu emanó de él. Su espíritu es su voluntad. Es lo que él quiere hacer. Como cuando un esposo llega cansado del trabajo y le dice a su esposa que si le puede preparar una comidita bien rica. Es su voluntad, pero es la esposa la que está haciendo todo. Misma situación. Entonces, dice por acá, el anciano de día se refiere al placer sublime que es innato en la corona, o sea, la voluntad de la emanación celestial. Confirmando lo que decía de la emanación. La letra Tav aquí se refiere al reino de el infinito, de aquel que es infinito, o sea, Yahweh, el eterno. El reino de aquel que es infinito, bendito sea él. Entonces la letra Tav, la cual se refiere aquí al reino de lo infinito, del infinito, lo cual es interesante porque confirma que el último viene a establecer el reino eterno, que el último es el rey y el primero es el Cohen, el sacerdote. Entonces la Tav, la cual se refiere al reino del infinito, deja una impresión en el anciano de días. La impresión es el secreto de la fe simple en la omnipresencia de Yahweh, el infinito que está presente en lo finito. O sea, Yahweh, que es eterno, presente en esta realidad que es temporal. A eso se refiere con la impresión de la Tav en el anciano de días. Anciano de días, infinito. Se manifiesta en esta realidad a través del sello de la creación, que es finita la creación. Como lo que hablamos ahora, que él se tuvo que contraer y al contraerse se restringió a sí mismo, algo que no es bonito, pero lo hizo por nosotros. Igualmente cuando viene al mundo, usted no se imagina meterse en un cuerpo humano, lo que puede ser para Yahweh, la restricción tan grande que puede ser eso. Y lo hace por nosotros. Y tras de eso lo matan. Qué duro. Pero ahí estaba él perdonando a todo el mundo. Entonces, la impresión de el secreto de la fe simple en la omnipresencia del Todopoderoso, que es el infinito, presente en lo finito, porque no hay ninguno como él. Entonces, el hecho de que no hay ninguno como él es una muestra de que él es infinito, porque todo es finito. Claramente entonces todo vino de él, por su voluntad. Él decidió que fuese finito hasta, obviamente, hasta el momento cuando se acaba, para poder realizar algo infinito con el producto de lo finito, escogiendo a sus escogidos a través de esta historia finita para llevarlos a una historia infinita. Esta fe pasa como herencia de generación a generación
de un mundo a otro mundo, del reino Malhut, del mundo más alto, a Keter, del mundo que está abajo. Recuerdan, Keter y Malhut son dos sefirot. Malhut es la que está abajo, Keter es la que está arriba. Pero aquí menciona Malhut primero porque se refiere a que básicamente el Malhut del reino de arriba, o sea, la parte más baja del reino de arriba, se conecta con la parte más baja del reino de abajo. Entonces, cuando llega a lo más bajo del segundo cielo, se conecta con la parte más alta del primer cielo, hasta llegar a la tierra, Malhut de la tierra, el reino de la tierra. Entonces, esta fe pasa como una herencia de generación en generación, de mundo a mundo, de Malhut, del mundo más alto, conectado con el Keter del mundo más bajo, o del mundo de abajo. La Tav, que es la última letra del Aleph Bet, corresponde a Malhut, al reino, una vez más confirmando el último rey, que es la final o el último poder celestial. Malhut se refiere al último poder celestial porque es el último de los atributos en los que se separa el poder celestial. Se separa en 10. Malhut es el último, representa la Tav. Entonces la Tav, que es la última letra del Aleph Bet, corresponde a Malhut, que es el poder celestial final. En el secreto de las palabras o el verso, tu reino es el reino de todos los mundos. Porque en sí el reino de Yahweh, como el tercero, es donde se contiene, por esa contracción que hizo, donde hizo un espacio, el segundo cielo. Y dentro de ese segundo cielo, el primer cielo. Al final todos estamos en él, y él mantiene absolutamente todo. Entonces tu reino es el reino de todos los mundos. Esta impresión de la Tav es el secreto del poder que conecta los mundos y las generaciones como uno. Unión, como acabamos de hablar, la Tav, una cruz, como lo que une en matemáticas, porque el último viene a unir al redil pequeño con el redil grande, a los gentiles con los Yahudim, a los pocos con los muchos, al cielo con la tierra, al primero con el último. Obviamente Yahweh todo lo hace, pero mi punto es a través del último. Entonces, la impresión de la Tav es el secreto del poder que conecta mundos, generaciones. Dice, la impresión inicial de la verdadera fe era aquello que fue estampado sobre el alma de nuestro padre Abraham, el primero de los creyentes. Este es el secreto de el hecho de que Abraham compró la cueva de Macpela, donde enterró a su esposa y después enterraron a Yitzhak y Jacob. Este es el secreto de la compra de Abraham de la cueva de Macpela, que es el cementerio yahudí original. No, se dice que esa es que Macpela supuestamente llega hasta el paraíso, como que entra a la tierra y llega hasta el paraíso, y por eso se compró esa tierra para estar más cerca del paraíso, y que originalmente se podía oler un poco del paraíso a través de esa cueva. La cueva a la que van es la cueva de los tesoros, ¿eso es a lo que se refiere? Como que la cueva de los tesoros fuese Macpela. Es una posibilidad, porque sí creo que he leído algo como decís, pero más comúnmente se le dan esos dos nombres, la cueva de los tesoros y Macpela. Sí sé que Macpela se habla de que tiene una conexión con el paraíso, que está bajo la tierra. Ahora, que fuese exactamente la cueva de los tesoros, pues así de seguro, pues no, pero sí es una posibilidad. O sea, tendría que estar en el libro de Yashar, lo cual es posible porque sí lo he leído, pero hace ratillo. Sé que está en el de Adán y Eva, pero como les he dicho, Adán y Eva, los libros de Adán y Eva, sí los he leído y recomiendo que los lean, pero aún así sí le tengo un poco de cuidado. No así con Yashar y Hanok, por ejemplo. La impresión inicial de la verdadera fe fue aquella que fue estampada sobre el alma de nuestro padre primero, Abraham, el primero de los creyentes. Este es el secreto de que Abraham compró la cueva de Macpela, que es el cementerio original de los Yahudim, por 400 shekelim. Por 400 shekel compró la cueva de Macpela, el primer cementerio. Vean qué curioso, porque eso muestra
La cueva era para enterrar a la persona cuando ya terminaba, Tav, su vida en esta tierra. Por eso pagó 400, para que fueran enterrados cuando llegaran al 400 de sus vidas, al final. 400 años en el desierto. Bueno, me refiero espiritual, apostasía, Egipto. 400 años en Egipto, pero el Egipto espiritual. No el Egipto literal, donde duraron 210 años. ¿Está claro? 400 años en esclavitud. Al final de los tiempos. Tav, tav, tav por todos lados. ¿Sí me explico? No fueron 400 años en Egipto porque eso fue el principio de los tiempos. Y como nos dijo Pablo ahora, todo lo que fue escrito antes fue para enseñarnos a nosotros algo que pasaría después. Entonces esos 210 años en Egipto representan los 400 años en el final de los tiempos. A Jarón, en el occidente. Como lo expliqué ahora. Entonces, muy curioso eso. Por eso pagó 400 por esa cueva. Y qué curioso que la gente ponga cruces en las tumbas. O sea como sea, terminan cumpliendo algo. Entonces, después dice, el secreto de nuestra herencia eterna, de 400 mundos de placer, sellado con la estampa de la fe simple. O sea, con una fe simple, no débil, simple. Con fe, como un grano de mostaza, pequeñita, empezando. Puede llegar a tener 400 reinos, mundos de placer verdadero en la otra vida. Como una semilla que puede llegar a tener 400 ramas para que se pongan todos los pájaros. Como dijo Mashiach. ¿Está claro? Entonces, muy interesante. 400 mundos de placer. El sello del poderoso es la verdad. Está escrito, eso está en la escritura. El sello del poderoso es la verdad. Por eso les he dicho, el sello de Yahweh es Mashiach. Porque dijo, yo soy la verdad. Está diciendo, yo soy el sello. Por eso fue sacrificado como la taf, en un madero, en una cruz. Que a través del sacrificio de Mashiach, los gentiles podrían entrar para alabar en Yahweh, Yahudim y gentiles, en espíritu y verdad. También que Yahushua es el Cordero. Murió por nosotros en una cruz. Tav. Tav pictográfica. El Cordero, literal, fue para el Éxodo, donde pusieron la sangre de ese Cordero en las puertas, como una Tav del Aleph Bet Ashuri. Tav, Tav, Cordero, Cordero. Tav terrenal, Tav celestial, por decirlo de alguna manera. Primero la sombra a través de lo físico y después el cumplimiento a través de lo espiritual, Yahushua. El sello de Yahweh es la verdad. Con los paréntesis que ponen aquí, el sello de Yahweh en la creación es la verdad. En hebreo, verdad es emet, ¿recuerdan? Lo cual, emet, que es verdad, son 3 letras. Aleph, mem, tav. Aleph, mem, tav. La primera, la del medio y la del final. Porque toda verdad tenemos que investigar todo asunto que esté conectado con para poder conocer la verdad. Entonces, el sello de Yahweh en la creación es la verdad. En hebreo, verdad es emet, lo cual se escribe con las últimas letras de las últimas 3 palabras de la historia de la creación. O sea, al final de la historia de la creación salen 3 palabras. Esas 3 palabras tienen como última letra Aleph Mem Tav. Entonces se hace la palabra Emet, mostrando que Yahweh selló, terminó la creación, la historia de la creación, con la verdad. El sello de Yahweh es la verdad. Tanto así que lo puso como un anagrama en las últimas 3 letras, 3 palabras de la historia de la creación, que son Bara Elohim la Azot. Creó Elohim para hacerlo, o creó Elohim y lo hizo. Creó Elohim y lo hizo. Bara Aleph, Elohim Mem, la Azot Tav. La última letra de esas 3 palabras, Emet, selló la creación con verdad. Y por eso vino la verdad y fue sacrificado en una Tav. Selló su historia, su plan con Mashiach en la cruz. Aleph es 1, Mem 40, Tav 400, 1, 40, 400, 441, verdad.
pero podemos ver cómo incrementa por múltiplos de 4 básicamente. Usa el 4 ahí, 1 pasa a 40 y después pasa a 400, multiplicando ese 40, ¿verdad? Por 10. Multiplicando el 1 sería por 40, después el 40 por 10. Y de fijo se podrían ver un montón de cosas con respecto a las letras y valores, pero lo voy a cerrar con... vemos la relación entre 40 y 400. Números que también están relacionados en cierta forma con muerte en hebreo, Mavet. Y digamos como Met, muerto, es Mem Tav, o sea 440. Se le quita la Aleph. Cuando se le quita Yahweh, se le quita el espíritu de Mashiach, queda muerto. Por eso en el judaísmo los golem se les ponía Emet en la frente, o otros dicen un pergamino que decía Emet en la boca. Y cuando se ponía Emet en el golem siendo una forma humana hecha con barro, se hacían algunas otras cosas, pero el punto era Emet escrito aquí, le daba vida al golem. Y cuando el místico quería matar al golem, lo que tenía que hacer era borrarle la Aleph, que daba muerte, y caía. Eso muestra cómo el hombre sin Mashiach, Yahweh el primero, está muerto. Solo un golem. 40, 400, conectado curiosamente los 400 con los 400 años en esclavitud, 40 con los 3 periodos de Moshe, los 40 años en el desierto, los 40 días de Mashiach para ser tentado. Entonces vemos como verdad hace alusión al éxodo, hace alusión a la esclavitud, hace alusión a Mashiach, hace alusión al desierto. Todo eso es verdad. Ok, sí. Están traduciendo Bara Elohim la Azot. Como les dije, Elohim creó para hacer. Sería la traducción literal. La última letra o sello de la palabra Emet, verdad, en sí misma es el sello es el sello del sello de Elohim. Entonces el sello es lo último. Entonces vean qué perfecto como la Tav es el sello del sello, que es la verdad. Es el sello del sello. Por eso el último es el mensajero de Yahushua, que es el sello de Yahweh. ¿Sí me explico? El sello del sello. Por eso Yahweh también dice: yo soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso. El celo y después el otro celo. Y estoy hablando de celo, estamos hablando de sello, pero es similar. Espiritualmente lo que hace el sello y lo que hace el celo. Yahushua es la verdad, el sello de Yahweh. Ahora viene el último es la Tav, como el sello de Yahushua. Entonces, o sea, el sello de la verdad, la Tav de Emet. Mashiach es la Mem, Yahweh es la Aleph. Entonces en la palabra verdad, Emet, tenemos Aleph, que es Yahweh, Mem, que es Mashiach, y Tav, que es el último. Mashiach es el sello de Yahweh, Tav es el sello de Mashiach. Entonces dice: la última letra del sello de la palabra Emet, verdad, en sí mismo es el sello del sello de Elohim, la letra Tav, que es la fe simple. El último viene a dar entendimiento para que se comprenda de una manera simple la escritura. La conclusión y culminación de las 22 fuerzas o letras activas en la creación. Yahweh hizo las 22 letras para mantener la creación, hacer la creación y mantenerla. Entonces son el poder que Yahweh puso en cada una de esas letras para crear. Por eso, a como hablo, creo. Abracadabra. Eso es lo que quiere decir abracadabra, por si algo. 22 poderes, fuerzas que están en las letras activas en esta creación hecha a través de la palabra. Las 3 letras que deletrean verdad, Emet, son la primera, la del medio y la del final, del Aleph Bet. La Aleph corresponde a la percepción inicial de la paradoja celestial en la fuente infinita, que es donde las aguas altas y bajas básicamente se unen, donde el gozo y la amargura son uno,
absolutamente uno. ¿Se acuerdan que les había dicho una vez, bendito Yahweh, tuve la oportunidad de tener una experiencia ahí medio, no sé cómo llamarla, pero me sentía en un estado un poco, no sé cómo explicarlo, pero ya les había mencionado algunos, que era estar como en una realidad en la cual no había sí ni no, porque todo era uno. No había preguntas, porque ya todo estaba respondido antes de preguntarlo. Como esto que está explicando aquí, donde el gozo y la amargura son uno. ¿Cómo es eso posible? Solo en la realidad más alta, de donde viene absolutamente todo, porque esta realidad es donde todo se separa. Por eso esta es la única realidad donde nosotros verdaderamente podemos disfrutar, porque solo aquí uno puede descubrir cosas, solo aquí uno puede preguntar para recibir una respuesta. Allá no hay preguntas que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, la Aleph corresponde a la percepción inicial de la paradoja celestial en la fuente infinita, que es donde las aguas de abajo y las aguas de arriba, que fueron separadas por el firmamento, se unen. Porque en sí, el firmamento está aquí. Hay aguas arriba. Dentro de la tierra hay aguas. Pero esas aguas bajan por las profundidades del abismo y se unen con las aguas que están del otro lado del firmamento. Entonces suben por el firmamento y se vuelven uno. Entonces, también habla del gozo y la amargura. Entonces, dice aquí, la Aleph corresponde a la percepción inicial de la paradoja celestial en la fuente infinita. De esta percepción sale la Mem, que es la fuente de la sabiduría celestial. Yahushua Mashiach trajo la sabiduría. Él es la fuente que está continuamente creciendo en poder y en sabiduría o en revelación dentro de los misterios de la Torá. Entonces, desde la percepción que representa la Aleph representa la percepción de la paradoja de lo celestial que entra en lo finito. Aquello infinito haciendo lo finito. Esa es la paradoja representada por la Aleph. Por eso tiene una Yud, una Vav y una Yud. Infinito, finito. Paradoja. La Mem sale de la Aleph como la fuente de la sabiduría celestial que continúa creciendo eternamente. Entonces, de esta percepción sale la Mem, que es la fuente celestial de la sabiduría que continuamente crece en poder y revelación en los misterios de la Torá. Si uno más lee la Torá, más aprende, más crece, más ve, más se le revela. El último fin o propósito del conocimiento no se conoce. O sea, ¿para qué existe el conocimiento? Todavía no se sabe. Y lo digo todavía porque Yahweh nos dice a través de la escritura que el conocimiento sí va a llegar a su fin. Va a llegar un momento donde lo vamos a conocer todo. Pero no por conocer todo quiere decir que se entienda todo. O sea, vamos a tener eternidad para poder llegar a entender todo ese conocimiento que recibimos. ¿Está claro? Pero entonces, el propósito final del conocimiento mismo en sí no se conoce. La culminación de lo que fluye de la sabiduría celestial en el alma es la revelación majestuosa de lo infinito, que es el tesoro celestial de la fe simple en la omnipresencia absoluta de esta realidad baja, innata en el alma de Israel. La culminación de la verdad es la fe simple en el secreto de la Tav. Entonces, la culminación de lo que fluye de la sabiduría celestial en el alma, después de que todo se ha cumplido, es la revelación majestuosa del tesoro infinito de la fe simple en la omnipresencia absoluta, estando nosotros aquí en esta realidad baja, teniendo todo eso sellado en nuestra alma como algo innato, el seguir a Yahweh. Y eso se podría hablar de la Tav. Por eso después se menciona la culminación de la fe simple es el secreto de la Tav. Entonces la Tav representa
la revelación de lo secreto del tesoro de Yahweh. Yahushua es ese tesoro, porque fue Él el que pagó por nuestros pecados, como el que tiene que sacar plata del tesoro para pagar algo. Yahushua es ese tesoro, sangre preciosa. Entonces Yahweh viene siendo como la paradoja, que a través de Mashiach viene a pagar por nosotros, y a través del último se revela quién es verdaderamente Mashiach, quién es ese tesoro, cómo pagó, por qué pagó, etc. Todo sigue, y aquí cuando digo cosas así es porque está entre comillas, como hablando de un proverbio, un dicho, un verso, para después explicarlo. Todo sigue al sello. Interesante, porque el último es el sello y el último es el buen pastor, a quien siguen las ovejas. Todo sigue al sello. En el secreto de la luz que se devuelve, como la Zain. La Vav es la luz que baja, la Zain es la luz que sube. Entonces todo fluye del sello, en el secreto de la luz que se devuelve, desde la Tav hasta la Aleph. Claramente cuando llegamos a la Tav hay que devolverse, y en ese caso sigue la Tav. Se podría decir como si volviera a empezar otro, similar a lo de los árboles, que en Malhut empieza Keter. Similar. Dice aquí, desde la Tav hasta la Aleph, de tal forma que forman la palabra Ta. ¿Ves lo que les decía? Como si después de la Tav empezara otro Aleph Bet. Hay una Aleph, tenemos la palabra Ta, que quiere decir celda o célula. Alrededor del lugar apartado del templo se habían construido varios cubículos. Estos cubículos o cámaras o cuartos no tenían ventanas, por lo tanto estaban completamente oscuros adentro. La sabiduría enseña que estos cuartos revelan el nivel de él, lo que dice la escritura, que él se revelaría en la oscuridad. Ya lo habíamos hablado, el lugar purísimo principalmente, que no tenía ventana, estaba oscuro. Él habitaría en la oscuridad, fue lo que dijo Yahweh. Esos cuartos oscuros alrededor del lugar apartado representan que Yahweh estaría en esos lugares, como el hecho de cerrar los ojos para conectarse con él, en vez de abrir los ojos para ver un ídolo, dejándolos completamente cerrados espiritualmente, ¿verdad? Con el ídolo, quedan ciegos. Entonces, la percepción de la fe simple, alcanzando la oscuridad absoluta para encontrar la esencia de Elohim. La Tav, como representa la muerte, curiosamente, el morir es ganancia, porque estamos en su presencia. El estar vivo es vivir para Él, y el estar muerto es estar en su presencia, cuando estamos en Mashiach, obviamente. Entonces, la sabiduría enseña que estos cuartos revelan el nivel de Él dijo que habitaría en la oscuridad, que es la percepción de la fe simple, que alcanza dentro de la oscuridad absoluta la esencia de Elohim. Así que se nos enseña que la Torah es la impresión, o sea la Tav, de lo celestial. Israel es la impresión, o sea la Tav, de la Torah. Que en cierta forma, como acabo de decir, Yahushua la Tav de Yahweh, el último la Tav de Mashiach. Yahushua vino y cumplió la Torah, que es la impresión o la Tav de lo celestial. El último viene como Jacob, que se convierte en Israel, para llevar a los 144,000 al Padre. Israel es la impresión de la Tav de la Torah. Sí quedó claro cómo los judíos dijeron lo mismo que yo había dicho, pero en otras palabras. La Torah viene de Yahweh y Israel viene de la Torah. Yahushua vino de Yahweh, el último viene de Yahushua. Okay. Entonces, lo celestial se percibe primero a través del servicio de la oración o meditación en la Torah, obviamente, profunda, en completo silencio. Dije oración por el hecho que estamos haciendo meditación, pero en sí a lo que se refiere es no estar Padre, sino meditando en lo que Yahweh hizo, hace, lo que está en la escritura. Lo celestial se percibe primero a través del servicio de la más profunda meditación en el silencio completo, o sea, sumisión. El secreto del silencio, Hash.
Después, a través de los medios de una etapa o un nivel intermedio representado por la circuncisión, viene la primera expresión de mal en hebreo, no mal en español, que hace alusión a la circuncisión, como el Brit Milá, mal. La Torá es el secreto de la separación entre lo bueno y lo malo, como representa la circuncisión, separarse de un pedazo de carne, representando la circuncisión de corazón, separarse de los pensamientos de mal. Circuncisión del oído, separarse de las falsas enseñanzas. Entonces la Torá es el secreto de la separación entre lo bueno y lo malo, la circuncisión, el cortar el prepucio, que representa lo malo. Entonces, hay 600. Israel es un acrónimo de la frase hebrea, hay 600,000 letras en la Torá. Recuerda que fueron 600,000 personas las que salieron de Egipto. Quiere decir que cada letra es una persona de Israel. En las palabras hay 600,000 letras en la Torá. Agarramos cada una de las primeras letras de esa frase y tenemos el nombre de Israel. Israel, un acrónimo de hay 600,000 letras en la Torá. Entonces dice por acá, Israel, que es la manifestación final de la palabra de Yahweh en la Torá, corresponde al último nivel de el habla. El habla, que es la comunicación de la unidad del Todopoderoso entre las almas, es el último nivel del servicio celestial, el cual endulza toda la realidad, ¿verdad? A través de la comunicación, una relación se endulza. No hay comunicación, se amarga. Entonces la comunicación endulza, une, hace uno a dos que antes eran diferentes. Entonces, después dice la Tav, que es la fe simple. Aquí se ve como el poder de la impresión y la conexión para unir aquello que aparentemente es una paradoja. Entonces, la Tav, que es la fe simple, aquí se ve como el poder de la impresión y la unión que conecta dos extremos del servicio celestial aparentemente paradójicos. Desde el silencio de la meditación en la Torá hasta la comunicación con amor entre las almas. Eso es la Tav, entonces. Ahora, con respecto a la forma, a pesar de que en el Reish, se ve como una Reish, normalmente se enseña que es una Dalet, porque es un pie pasando la Dalet. ¿Se acuerdan? Ahora dije que como una Reish por la curva, pero les dije que tenía un pie. Por eso se explica como una Dalet con un pie. Entonces aquí ponen una Dalet a la cual se le conecta una Nun. Una Nun. Al decirlo como Dalet con un pie, muestra que se refiere al buen pastor, el último. Yahushua es la puerta. Yahushua es la Dalet. El último es el pie, porque la cabeza es lo primero, los pies son lo último. Entonces el pie pasando por la puerta es el último, el buen pastor pasando por la Dalet, Yahushua. En lo que respecta a verlo como una Nun, el último es descendiente de Nun. Y otro montón de cosas que ya hemos visto con la Nun. Representa a Mashiach, representa al que cayó como el hijo pródigo, pero se levanta. O sea, porque si viéramos como Dalet y un pie, sería el pie pasando. Pero si vemos la Dalet de una Nun, sería como ya la puerta cerrándose. O cerrada, siendo el final. Y representa una estampa o un sello. Lo que respecta a los mundos de la forma, representa un sello físico en esta realidad. O, sí, sellos físicos de la realidad, como las huellas que uno deja al caminar. Representa el juicio y la ley,
El último viene a hacer juicio a través de la ley. Representa la materia primordial, no de necesaria, de original, la materia de la cual Yahweh utilizó para hacer todo. Lo que respecta al alma de la forma, la tribu de Dan. Humildad, la humildad y el ser dadivoso, básicamente. El no pensar solo en uno. Amar al prójimo. El devolver el sentido perdido del propósito y la dirección. Como el hijo pródigo, el último. Y todos nosotros al recibir a Mashiach. Representa la salvación. Ven qué curioso. Yahushua fue sacrificado en una cruz para salvarnos. Representa la salvación, la taf, la cruz. Representa la reencarnación. O sea, el sello de vidas pasadas que queda en el alma. Como el primero y el último. Aleph y Taf. Aleph y después vuelve a venir. Lo celestial de la forma. Cuando uno lee el nombre Yahweh, y pues lo ponen diferente. O sea, el leer el nombre Yahweh es representado por la Taf. Curiosamente, el último viene y sella a los escogidos con el nombre de Yahweh. Representa a Elohim como juez, lo que viene a ser el último. Representa el sello de Elohim en toda la realidad, que es la fuente del arrepentimiento y el potencial de la individualidad. Esta realidad fue hecha para separar todo lo que en su realidad era uno. Al separar en esta realidad, se da el potencial de individualidad, sin caer en el egoísmo y en narcisismo y todo eso. Y la posibilidad de Teshuvah, estando aquí abajo, habiendo fallado, poder levantarse y ascender. Lo que respecta al nombre de la Tav, quiere decir sello, impresión, código, y en arameo quiere decir más. La cruz. O sea, viene del arameo. En lo que respecta los mundos con respecto al nombre, el sello en la frente de Caín, que mencioné ahora, la ley natural y los códigos de la vida, la música de la creación, almas con respecto, o sea, el aspecto del alma de la forma del nombre de la letra, representa el sello del justo, los 144.000 sellados como Sadikim, con el nombre del Padre y del Hijo que los justifica y los salva. El Sadik que está vivo aun cuando muere. Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh es un poderoso de Abraham, Isaac y Jacob porque es un poderoso de vivos, no de muertos. El hombre cuando llega a la Tav, su muerte, sigue viviendo para el Padre. En el Padre. No como que Yahweh diga, no, para mí está vivo. No, ¿verdad? En realidad está vivo. Representa la Teshuvah que empieza con Tav. Oración, Tefilá. Y Torah. ¿Verdad? Teshuvah, Tefilá, Torah. Todos con Tav. Básicamente el último viene a ser Teshuvah para poder hacer buena tefilá en el nombre de Yahushua y cumplir la Torah y enseñar al resto a hacerlo. Lo celestial del nombre representa el poder celestial de la continuación presente en el final. El poder celestial de la continuación que se presenta en el final. O sea, que todo final en realidad es el principio de algo nuevo. Como un círculo. Entonces el poder celestial de encontrar algo nuevo en el final. De empezar después de haber terminado. La ventaja de la luz que brilla desde la oscuridad. Yahweh dijo que habitaría en la oscuridad. Yahushua vino como la luz, pero los ciegos no le vieron, entonces lo mataron. La ventaja de la luz, o sea, la ventaja de tener luz estando en la oscuridad. La última letra de la historia de la creación, o sea, en lo que habla Génesis de la historia de la creación, cuando termina la historia de la creación, la última letra es la Taf, como la última letra de la Aleph Bet. Representa rectificación, tikum, tikum. Vean cómo todas esas palabras son claves y empiezan con Taf. Tikum, rectificación. Y representa el sello de la verdad, porque es la última letra de Emet. Y también Tikvah, es esperanza. Ahora lo leímos, esperanza, muy importante. Y ahora quiero ver si... Porque también hay una Tet, ¿verdad? Dice aquí, la última letra de la primer palabra de la creación.
Bereshit, la última letra de la primera palabra de la creación, Bereshit, en el principio. El final original, la primera vez que algo terminó fue en la palabra Bereshit y era una tab, para volver a conectar, para volver a empezar. Después del do, re, mi, fa, so, la, si, do, como el lunes, perdón, domingo, primer día de la semana, octavo, pero primero porque el 8 es el inicio. Do, re, mi, fa, so, la, si, domingo. El do vuelve a empezar, es el nuevo comienzo. Y mi punto es que vean que aún en la música Yahweh estableció el 7 como la completitud. No hay más notas que 7, simplemente en otro tono, más alto, más bajo, pero una escalera de 7, como si después de 7 llega a otro cuarto, después de 7 llega a otro cuarto, o sea, un edificio. Y si Tikva es con Tav, esperanza, y ahora leímos de la esperanza, bendito Yahweh. No es lo último que se pierde, pero sí es algo, es lo último que se debe tener, en el sentido de que es la Tav, la última letra. Y por más que uno se esté perdiendo todo, no debe perder la esperanza nunca. Ahora, con respecto al número de la letra, 400. Los mundos, con respecto al número, 400 hombres de Esaú, 400 hombres de David. Muy interesante, porque el último, Rama David, viene vestido de Esaú. Como Jacob se vistió de Israel, de Edom, de Esaú, para tomar la bendición. Entonces, Esaú tenía 400 hombres, David tenía 400. ¿Para qué? Para hacer la conexión. Cuando viene el último, viene por aquellos que estuvieron 400 años en esclavitud, a sellarlos, Tav. 400 años del exilio en Egipto, en el verdadero Egipto, porque como ya les dije, no duró 400 años el pueblo en Egipto. Lo que respecta a las almas del número, los 400 piezas de plata con las que Abraham compró la cueva de Macpela para enterrar a Sara. Las 400 puertas del conocimiento mutuo en medio de 4 parejas que fueron enterradas en Macpela. Efrón como el ojo del mal y Abraham como los ojos apartados. Las dimensiones de la tierra de Israel, 400 parsá por 400 parsá. 400 por 400, en la medida parsá es la medida de Israel. Y vemos algo similar con respecto a la Nueva Jerusalén, en sí como cubo al menos. Bueno, cuadrado. Me refería a cubo, no sino de tercera dimensión. Entonces, dice lo celestial, los 400 mundos del placer celestial en el mundo que viene. Bueno, qué hermoso. Y que quede claro, placer celestial, ¿verdad? No se inventen lo de los musulmanes esperando 72 vírgenes. El Elohim de Israel, el pueblo de Israel, la Torá de Israel y la tierra de Israel. Todo eso conectado con la Tav. Adán y Eva, Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka, Jacob y Lea. Macpela quiere decir doble, o porción, o parte. Algo que se duplica, básicamente. Algo que se duplica como una porción. Así como lo traducen. Viene de kafal, que quiere decir doblar. Como doblar una hoja, ya se tienen 2 partes, pero es una. Curioso porque conecta con la muerte del primero y el último. Digo muerte porque era Macpela, un cementerio que representa doble, como doble muerte, como el primero y el último. Y 4 parejas, cada pareja es algo doble. El 4 es 2 por 2, y el 2 por 1. Al final Macpela hace alusión a todo el doble por todo lado ahí. Sí, sería como haber enterrado ahí a Raquel, en cierta forma hubiera sido como haber enterrado a Esaú también, porque cuando Jacob tomó la bendición de Esaú, fue que recibió la bendición de tener otra mujer. En el sentido de que había una para él. En sí se habla, Raquel era para él, Lea era para Esaú, por eso Lea pasaba llorando. ¿Ok? Por si algo. Porque sabía que iba a ir con Esaú. Pero en sí se puede conectar con el hecho de que él tuvo 2 mujeres. Eran 4, pero 2 eran concubinas. Entonces tuvo 2 esposas.
de las cuales una se destinaba para Esaú, y Esaú no tenía lugar en Macpela, entonces se podría tomar como que solo estuvo con la esposa original, por decirlo así. Que hay quienes conectan el nombre Jacob con Lea, porque Jacob fue su primer nombre y Lea la primera mujer con la que se casó. Y Israel fue el segundo nombre, con Raquel, la segunda con la que se casó.